No me extrañaría nada que haya ratos en los que André Onana se ponga a reflexionar y llegue a la conclusión de que su vida deportiva está llena de contradicciones. Sin duda, el guardameta camerunés ha sido testigo de cómo el fútbol puede repartir alegrías y desencantos a partes iguales. Sin ir más lejos, la persona que lo descubrió y le cambió la vida fue el mismo que luego quiso destruir una carrera en la que por momentos parecía convertirle en uno de los mejores porteros del mundo, pese a que finalmente le llevaría a ser, como popularmente se dice, carne de meme. Todo esto que te digo no me lo estoy inventando. Y si no me crees, te lo demuestro ahora mismo. Quédate hasta el final y bienvenido a las historias de Venom. André Onana, que curiosamente empezó a dar sus primeros pasos en esto del fútbol jugando como delantero, terminó siendo uno de los talentos más prometedores de la Fundación Samuel Eto'o, entidad que tenía como objetivo formar a jóvenes talentos en Camerún para brindarles la posibilidad de dar el salto a grandes canteras. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Onana. En 2005, varios de los jugadores de dicha fundación, entre los que se encontraba el propio Onana, participaron en el torneo internacional alevín de Arona. Ahí fue donde los ojeadores del Barça le descubrieron y decidieron ficharle, junto a varios de sus compañeros como Kaptum, Dongu y Bagnac. Todos ellos se irían incorporando progresivamente durante los siguientes años a las filas del fútbol base culé. Hasta ahí, todo bien y todo correcto. Onana y su familia no podrían estar más felices, al igual que el propio Samuel Eto'o. Su fundación acababa de cumplir su misión con creces y varios de sus jugadores pasaban a formar parte de uno de los mejores clubes de Europa. La historia empezaba a ser redonda, pero como suele ocurrir en ciertas ocasiones, todo se torció. Al mismo tiempo que Onana crecía en la Masía, era consciente de que su recorrido en el Barça iba a estar muy limitado. Algunos de sus compañeros ya habían entrado en dinámica del primer equipo, pero su suerte no estaba siendo la misma. Además de esto, se topó con una ley del fútbol español que defendía que ningún jugador que no había completado como mínimo 5 años de residencia en el país podía participar en ligas nacionales, así que también se descartaban otras opciones como la de salir cedido. En medio de toda esta encrucijada, André Onana, que era el portero titular del Juvenil A, se plantaba en enero de 2015 con tan solo 6 meses de contrato, y fue entonces cuando llegó el Ajax y le realizó una propuesta muy suculenta, deportivamente hablando. El combinado de Países Bajos le ofrecía dar el salto al primer equipo más pronto que tarde, algo que en el Barça no le podían garantizar, puesto que por aquel entonces la portería blaugrana estaba muy bien custodiada por Ter Stegen y Claudio Bravo. Por tanto, Onana decidió aceptar la oferta del Ajax y se piró dejando la increíble cifra de 150.000 euros en las arcas del Barça. Todo esto, como te decía, ocurrió en enero de 2015, concretamente a mediados de mes, y aunque no te lo creas, fue una noticia que trajo cierto recorrido. De hecho, la mayoría de titulares de medios de comunicación iban en esa línea, asegurando que el Barça traspasaba a su portero más prometedor por una cantidad absolutamente ridícula, y el tiempo diría si habían hecho bien o no. Instalado ya en Ámsterdam, Onana cumplió su misión en muy poco tiempo, puesto que de cara a la temporada 2016-2017 ya se había posicionado como la primera opción para defender la meta de un Ajax que había aglutinado una generación de futbolistas bastante interesante. El camerunés, que ya había reconocido a Samuel Eto'o y su fundación la gran oportunidad que le habían brindado, empezaba a estar en el lugar que siempre había soñado, aunque nuevamente su tranquilidad y su felicidad le duraron muy poco, y todo por su culpa. Sí, como lo estás escuchando, Onana cometió un error garrafal que pudo costarle muy caro. Es más, lo llegó a pagar con creces. Y antes de desvelarte cuál fue, déjame confesarte algo. No habría nada que me hiciera más ilusión en este momento que le des like al vídeo y te suscribas al canal. Ya sabes, no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Sigamos. En febrero del año 2021, André Onana se convirtió en noticia mundial por un posible escándalo de dopaje. Meses atrás, durante la realización de un control antidoping, se había encontrado en su cuerpo rastros de una sustancia prohibida. Al parecer, el portero se encontraba mal y decidió tomarse una pastilla de un medicamento llamado Lasimac, ajeno a que dicho fármaco contenía componentes susceptibles de ser catalogados como una sustancia dopante. Finalmente, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidió sancionar al portero con 12 meses de suspensión, así que Onana estaría sin jugar al fútbol todo un año, frenando en seco su progresión. Inmediatamente, el Ajax apeló la decisión afirmando que Onana no había tenido intención alguna de hacer trampas y que todo este problemón se había desatado fruto de un inocente error humano. Tal recurso terminó prosperando, aunque no mucho, ya que la sanción se redujo de 12 meses a 9. Fue un tiempo largo de espera, pero finalmente Onana regresó a la competición en noviembre de ese año 2021 y volvió a brillar con un Ajax con el que tendría claro que no iba a continuar. Pero ya no solo eso, sino que se marcharía totalmente gratis al Inter de Milán. Este traspaso ocurrió en julio de un año 2022, extremadamente aciago para Onana, quien sufrió un accidente de tráfico en el mes de marzo del que resultó ileso, pero que bien pudo costarle la vida, y en el que vivió el primer momento más crítico de su carrera como futbolista hasta ese momento. Tal momento ocurrió en el Mundial de Qatar, cuando se vio obligado a irse de la concentración de Camerún en la previa del segundo partido de la fase de grupos del torneo, protagonizando una auténtica
auténtico escándalo mundial. En un primer momento, los medios aseguraban que todo se debía a que Onana y su seleccionador, Rigobert Song, habían tenido una fuerte discusión por el estilo de juego. El técnico le pedía a Onana que no arriesgara con el balón en los pies. Este se negó y Rigobert Song le había amenazado con ser suplente. Luego salieron a la luz unas grabaciones en las que escuchaba al propio Song hablar de Onana y de cómo el portero acudió a Samuel Eto'o, su gran valedor y presidente de la Federación de Camerún en ese momento, antes de hablar con él. En el entrenamiento hace su show. Durante los partidos juega con riesgos. Le dije, pasa la pelota a los costados, deja de correr riesgos porque incluso podemos perder. Y él me dijo, no quiero hablar contigo. Luego, en el hotel, en vez de venir a verme para hablar, se fue a ver al presidente. Y como has podido comprobar en este suceso, parece que Onana tenía mucha confianza con un Samuel Eto'o que podría ser su padre futbolístico, pero que terminó resultando su peor enemigo. ¿Y por qué? Ahora mismo te lo cuento. En julio del año 2023, Henry N'Jala Kwan, tercer vicepresidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, concedió una entrevista en la que arrojó mucha más luz de la salida de Onana al Mundial y dejó en un muy mal lugar a Samuel Eto'o. Eto'o tiene un problema de carácter no profesional con Andre Onana. Onana y Rigobert Song no tienen ningún problema. La convocatoria de Onana para la selección estuvo y está condicionada al presidente de la federación. Le pregunté formalmente por el futuro de nuestro portero en la selección. Me respondió que la carrera del chico estaba acabada y que la carta que envió a su club, el Inter, era para deshacerse del chico. ¿Cómo puede alguien ser tan mezquino? Quería deshacerse de él a toda costa. Brutal este testimonio. Seguro que Onana se quedó de piedra al enterarse de eso. La persona que le descubrió y le dio la oportunidad de ser futbolista quería arruinarle ahora la carrera. Pero esta no fue la única mala noticia que tuvo que encajar Onana en un año 2023 que tampoco fue el mejor de su vida, sobre todo desde agosto hacia adelante. Y sí, el portero camerunés llegó ese curso a la final de la Champions con el Inter de Milán y se convirtió en una de las grandes apuestas del Manchester United, quien le fichó por más de 50 millones de euros para convertirle en el sustituto de un ilustre como David De Gea, que acababa de irse del club después de no llegar a un acuerdo de renovación. Parecía que en Manchester había esperanzas puestas en un Andre Onana que arrancó la temporada con luces y sombras. Hubo partidos en los que parecía ser ese portero sólido y de garantías del Ajax, y en cambio muchos otros partidos dejó varias cantadas que dieron la vuelta al mundo, le hicieron protagonista de varios memes y provocaron que un sector de la afición de los Red Devils suplicara el regreso de De Gea al mismo tiempo que le apodaran Onana Calamity, es decir, Onana Calamidad. Esas semanas fueron de auténtico calvario para un Onana que también se vio envuelto en otra polémica gracias a su compañero Garnacho, quien publicó una foto del portero acompañada de unos emoticonos de gorilas. Organismos del fútbol inglés se tomaron aquel acto como un posible gesto de racismo y casi sancionan a un Garnacho que también ha hecho de las suyas, tal y como te cuento en el vídeo que te dejo las tarjetas. Y ahora sí, llegamos al final y antes de despedirme me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que hizo bien el Barça en dejar ir a Onana? Te leo en comentarios, y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y darle like, y si te interesa seguir la actualidad del Barça te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí en Historias de Venom.